En esta review de Pokémon Espada y Escudo completo y en español veremos una historia y región basadas en Galar, además de contar con Pokémon de primera generación a octava generación con megas evoluciones en combate y además de contar con el Dynamax y Gigamax. Pokémon Espada y Escudo para GBA es un juego de Pokémon creado por PSL.G, además está traducido actualmente por Yoshikike y Pokéag. Pokémon Espada y Escudo es un juego completo en español para GBA como dije anteriormente. Además, en este juego contaremos con Pokémon de región de Hisui, Pokémon también de leyendas de Arceus, el sistema de mega evoluciones en batalla, el fenómeno Dynamax y formas Gigamax. También contaremos con Pokémon hasta octava generación y unos gráficos increíbles. Hablando un poquito de la historia de este juego, la historia te llevará por la región de Galar con los personajes del juego original de Pokémon Espada y Escudo. Este es un juego que va a tener la misma historia que el juego original. Por si tú no pudiste jugar el juego o no tienes la posibilidad de jugar el juego original, esta es una muy buena opción para jugarlo desde GBA con la misma historia muy parecida. Oye Yayo, ¿pero esto es verdad de los Dynamax y Mega Evoluciones? Pues sí, es verdad, podremos usar las Mega Evoluciones y Dynamax en este juegazo, que es un punto muy importante, además de tener todos los Pokémon de Galar incluidos, absolutamente todos, no va a faltar ni uno solo. Ahora tú, si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo si no estás suscrito y deja tu like, porque yo sé que tú no estás suscrito y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ni un juego de Pokémon. Hablemos algo muy importante de este juegazo, que son los gráficos, que están muy buenos. Los gráficos también se han modificado y tienen un estilo de Pokémon Espada y Escudo, como dijimos, de la región de Galar original. Contaremos con las ciudades originales del juego verdadero, muchas de las rutas incluidas que son muy parecidas. Lo mejor de esto es que tendremos también raid para hacer con nuestros Pokémon y además también contaremos con una nueva música personalizada que es muy parecida a la del juego original de Pokémon Espada y Escudo. Esto le agrega un plus para que podamos vivirlo de una manera más perfecta a este juegazo. Otros puntos importantes a recalcar es que en este juego no solamente vamos a tener los Pokémon de octava generación, sino que también vamos a tener Pokémon de primera a octava generación, así que todos estos Pokémon van a estar disponibles en el mapa. Y algo que me llamó muchísimo la atención también es que van a haber Pokémon como en el juego de Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Van a aparecer en la hierba, ustedes van a interactuar con ellos y una vez que la interactúen van a poder pelear, combatir con ellos y atraparlos. Esto es algo que está buenísimo y también al caminar por la hierba también van a aparecer Pokémon, así que hay dos métodos de encontrar Pokémon en este juegazo. Y por último, los últimos puntos importantes de este juegazo son los siguientes, que incluye la división en ataque físico especial. También contaremos con un dato muy importante, que es que todos los Pokémon que evolucionaban por intercambio ahora solamente van a evolucionar por piedras evolutivas. Por otro lado, también vamos a contar con el sistema de repartir experiencia igual al que de octava generación. Y además, un detalle que me estaba olvidando es que también incluye el tipo Hada. Ahora yo me despido de esta review. Si tú quieres que haga otra review de otro juego de Pokémon, déjamelo en los comentarios y por aquí arriba te va a estar apareciendo otra review a otro juego de Pokémon que hice. Si quieres ve a verla ahora mismo. Yo me despido, muchas gracias por el apoyo. Chau chau.